Buenas tardes, soy alumna de la institución La Libertad. Quien le habla es Tatiana. Estoy acá con el subprefecto de la provincia de Pacasmayo. Le voy a hacer unas preguntas sobre las medidas preventivas del COVID. Aquí va. ¿Qué medidas preventivas se tomó al inicio de la pandemia en su centro de trabajo contra el COVID? Bueno, en primer lugar aprovechar la oportunidad para saludarlos. Quien le habla estuvo como subprefecto en la provincia de Pacasmayo durante casi 3 años, 8 meses, desde julio del 2018 hasta marzo del 2022. O sea, en ese lapso justamente fue que apareció el COVID-19 a nivel nacional, y acá específicamente en la provincia se trabajó, ¿no?, en la plataforma o en las mesas de trabajo que se crearon con la finalidad de combatir el COVID, juntamente con todas las autoridades políticas de cada distrito, ¿no? En ese sentido se hizo un trabajo pues con los alcaldes, con el Ministerio de Salud, a través de la Red de Salud de Pacasmayo, ¿no?, y las Fiscalía, la Policía Nacional, la Subprefectura, todos los entes que tenían que ver con el combate al COVID-19, ¿no?, que ustedes saben que nos afectó profundamente. Ya. ¿Usted cree que la población pacasmayina tomó las medidas correctas para contrarrestar los casos de COVID-19? Bueno, en su gran mayoría sí, la población sí aceptó, sí tomó las medidas correctivas, las preventivas también, pero hubo sí un porcentaje de ciudadanos que fue un poco reacio, ¿no?, a acatar las órdenes que se dieron a través del Ministerio de Salud y de las diferentes directivas, porque continuamente los encontrábamos, ¿no?, en los operativos que se realizaban, nos encontrábamos pues libando licor, en bares, en bailes, actividades que en su momento estaban prohibidas. Sin embargo, la población seguía asistiendo a ese tipo de eventos. Ya. ¿Usted tiene conocimiento acerca del esquema de vacunación contra el COVID-19? Claro, se realizaron las campañas de vacunación a nivel de todos los distritos, bueno, a nivel nacional, pero en el caso específico de nuestra provincia, tuve la oportunidad de asistir también a esas jornadas de vacunación, ¿no?, teniendo en cuenta pues la población vulnerable también, ¿no? Hubo mucha población vulnerable que fue atendida en primera instancia y estuvimos presentes en esas campañas, ¿no?, porque se hizo un trabajo, como les decía, articulado entre lo que eran las autoridades que en ese momento nos desempeñábamos en el cargo, los alcaldes provinciales y distritales que del ejercicio anterior, el subprefecto, que en ese momento me competía a mí el cargo, los comisarios locales, los jefes de la red de salud y jefes de postas y hospitales de toda la provincia de Pacasmayo. Entonces hizo un trabajo articulado y programado para poder proceder a vacunar a la población, como les digo, empezando por los más vulnerables, ¿no? Actualmente, ¿sabe usted ahora de las medidas de prevención para prevenir el COVID-19? Bueno, lo sé por cultura general, digamos, ¿no?, porque a nivel de autoridad yo ya no ejerzo el cargo, estoy alejado ya más de un año del cargo, tengo un amigo que está ejerciendo el cargo, sé que ellos están haciendo por su lado también labores de prevención del COVID, algunas acciones ya que quedaron para efectuarse, pero como les decía, como ciudadano común y corriente conozco algunos detalles que se han dado, pero más allá de eso no he participado ya oficialmente en actividades que tengan que ver con el combate al COVID. Ya. ¿Qué consejos daría a la población para que no aumenten los casos de COVID-19 y mantenernos con el mismo índice actual? Bueno, lo primero es acatar, pues, ¿no?, como les decía, acatar todas las directivas que se emiten del ente rector, que en este caso es el Ministerio de Salud. Tenemos un porcentaje de población que a veces es un poco desconfiada, que no cree en ese tipo de medidas, que piensan que ya este es un tema que ya pasó y que nos debemos olvidar, pero creo que hay que tener bastante cuidado y hay que seguir aplicando las medidas de prevención que tenemos que seguir acatando en estos casos, ¿no? ¿Qué opina acerca de las acciones que realiza el gobierno frente al confinamiento? ¿Cree que actuaron de la manera correcta? Bueno, tú sabes que día a día cambiaban las acciones que se seguían, ¿no? Estábamos atentos siempre a las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud.
por lo que era muy, digamos, difícil de asimilar, ¿no? Entender por la población, ¿no? Porque un día tenías unas determinadas prohibiciones, al otro día otras prohibiciones, y era un poco complejo, ¿no? Y bueno, en su momento se manejó bien la situación porque creo que si no hubiéramos aplicado ningún tipo de prohibición y control, la cantidad de fallecidos en el país hubiera sido mucho mayor, ¿no? ¿Tuvieron el presupuesto necesario para realizar las pruebas de descarte del COVID-19 a sus trabajadores? No, en ese aspecto no hubo ningún problema, ¿no? Todo lo que eran autoridades y trabajadores de instituciones públicas también tenían sus propios presupuestos y sus diferentes instituciones cumplían pues con la normativa dada de que tenían que aplicar las pruebas, ¿no? En su personal. En ese aspecto no hubo ningún problema. Muchas gracias por su Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Entonces, a la conclusión que estamos llegando ya con respecto a las palabras que nos menciona nuestro ex subprefecto de la provincia de Pacasmayo es que podemos entender y escuchar cómo las autoridades han estado presentes al inicio, durante y al finalizar la pandemia. Él menciona de que juntamente con la policía asistió a bares, discotecas a verificar de que no se esté las personas no estén asistiendo, dado que estaba completamente prohibido la aglomeración de personas, había los toques de queda. Entonces él menciona que salían a las calles a verificar que todas las personas se encuentren en sus domicilios para poder evitar así más casos de COVID-19 en ese tiempo. También menciona en cierta parte cómo fue partícipe de las campañas de vacunación, entonces tiene entendido cómo es el esquema de vacunación, cómo va el esquema de vacunación para las personas. Entonces, las autoridades han apoyado directamente a la población pacasmayina. Eso es a la conclusión que estamos llegando. Sí, las autoridades han apoyado a la población, pero una conclusión final con respecto ya a COVID-19 es que, como él menciona, en una parte la población ha sido reacia, como dice, a hacer caso, se podría decir, a las cosas, porque ellos, si bien es cierto, asistían a los locales, a los bares para verificar que no esté la gente y es más, patrullaban las calles para que no se encuentre nadie. La gente de igual manera salía, la gente de igual manera se aglomeraba, hacía fiestas privadas y eso, si bien es cierto, en un tiempo hizo que la cantidad de casos de COVID-19 aumentara. Entonces, a la conclusión final con respecto a el tema de COVID-19 acerca de lo que se vivió en ese tiempo en Pacasmayo con respecto a COVID-19 es que las medidas de prevención que se tomó como autoridades, sí, las autoridades de Pacasmayo sí estuvieron presentes a cada instante para que la población se mantenga en un nivel bajo de índices de COVID-19. Pero ¿qué hacía la población? La población de igual manera hacía en este caso se reunía, de igual manera salía en el tiempo de que el toque de queda estaba a cierta hora. De igual manera lo hacía. Había fiestas familiares en los que la gente de igual manera se reunía. Entonces, a lo que estamos llegando ya para finalizar con este tema de las medidas de prevención, es que la gente sí conocía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Las autoridades han apoyado, pero la población en sí es la que no entendía, en este caso hacía caso omiso a lo que decían las autoridades. Entonces, para poder mantener ya ahora como estamos, porque todavía el estado de emergencia se mantiene, si bien es cierto ya ha bajado bastante los número de casos de COVID-19 y ya tenemos vacunas y todo ello, pero se mantiene todavía en este caso los casos. Entonces, como cierto, también lo menciona el economista
Carlos Vigo lo menciona en una parte donde al inicio se exigía carnet de vacunación, se exigía mascarilla, doble mascarilla al ingreso del totus de Pacasmayo, al ingreso de panaderías, al ingreso de locales. Ahora, si bien es cierto, ya no es obligatorio eso. Ahora simplemente la gente transita porque piensa en su subconsciente, piensa de que ya todo está normalizado, de que ya la pandemia acabó ahí. Pero si bien es cierto, nosotros como personal de salud sabemos de que eso no es así. Sabemos de que los casos sí han bajado bastante en su gran mayoría, pero hay ciertas personas que todavía están falleciendo por COVID-19. También se pudo observar en el cierto tiempo como las personas, si bien es cierto, no se querían poner las vacunas. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que pueda tener una reacción adversa al medicamento de la vacuna. Entonces, la gente no creía en que pueda existir una vacuna contra COVID. Entonces, tal vez ideología, también religión, no permitía que las personas se vacunen contra esto. Entonces, en un cierto índice, en lo que fue la ola número 2, donde aumentó constantemente, aumentó el doble de casos a la población de COVID-19. Entonces, ya para finalizar ya esta pequeña conclusión, entonces las autoridades sí han apoyado a Pacasmayo, pero la población fue la que fue un poco reacia entre ellos. Ellos estaban perennemente, pero la población fue la que prácticamente hizo de que los casos aumentaran, porque si bien es cierto, ellos han estado constantemente presentes y activos a que todo ello de la pandemia baje, los índices bajen. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches, profesora y compañeros. A partir de lo dicho, puedo concluir que nuestras autoridades trabajaron en equipo para prevenir el COVID-19. Habían algunas personas que acataban y otras no. Es por ello que se encargaron de que dichas normas se cumplieran, realizando diversas acciones que favorecieron al resguardo de la población. Asimismo, en su centro de trabajo procuraron tomar medidas de protección para cuidar su salud y evitar la propagación del virus. Las conclusiones que podemos dar sobre la entrevista del profesor Carlos Vigos es que, bueno, en la municipalidad contra el COVID estuvo organizada, tuvo presupuesto por parte de los órganos entes competidores y también apoyos sobre todo por de salud y demás entes. Una de las complicaciones que tuvo fue por parte de la población, ya que estas no respetaban parte del aislamiento social que tenían, hacían reuniones y entre otras reuniones también en familia, entre amigos. Es por eso que se llevó a cabo que también aumentó el COVID en cierta etapa. Entre mayormente los que más fueron afectados según las estadísticas fueron entre los 30 y 59 años de edad, fueron los que más se infectaron de COVID. Una de las recomendaciones, bueno, es que tener las 4 vacunas, ¿no?, que actualmente hay contra el COVID, y así poder tener un menor índice como el que estamos actualmente. De lo expuesto por el ex prefecto de la provincia de Pacasmayo, Carlos Vigo, podemos concluir que si bien es cierto, la pandemia fue y es algo que nos sigue afectando como país, nuestras autoridades han sabido hacerle frente, trabajando en conjunto, coordinando y resguardando la salud de la población y de los trabajadores que laboraban a su alrededor a través de las vacunas contra el COVID-19, haciendo que se hicieran cumplir las medidas de restricción que imponía el gobierno, para de esa manera poder evitar la propagación del COVID-19. Una de las recomendaciones sería que sigamos acatando las órdenes para una mejoría y tomar conciencia, como por ejemplo en su momento se prohibieron los bailes, ir a los bares y estar con multitud de personas, porque así era como se propagaba el contagio. Las vacunas ayudaron mucho porque gracias a ello se pudo controlar el virus, como hasta ahora que ya no se escuchan contagios. Por eso debemos de seguir con las medidas de prevención.
En conclusión, se han realizado todas las medidas posibles para contraer la propagación de esta enfermedad, tanto en la población como en su centro de trabajo. Esta lucha aún no termina, pero podemos seguir disminuyendo casos.